Hoy queremos hablar, Julio, sobre el tema de la reforma tributaria, la ampliación del IVA, la canasta familiar. Es un tema que ya pueden opinar nuestros oyentes o en contados instantes al 277-0107, a nuestra línea WhatsApp, a nuestras redes sociales, pero él ha hecho ya un estudio previo sobre el impacto que tendría en la economía el subir el IVA. Doctor Camilo, muy buenos días, bienvenido a Cruz del Conveyman, Ibagué, Tolima. Muy buenos días, un placer estar por primera vez en esta emisora. Para mí es una delicia poder compartir con ustedes y olvídense de la presentación que hicieron de mí, que esos son demasiados cartones que lo que hacen es acordarme lo viejo que estoy. Muy bien. Doctor Camilo, ¿por qué es bueno nivelar el IVA para todos los productos y para todos los servicios, pero no con un valor del 19%? Ese es el punto. El problema del IVA es que es un impuesto complicadísimo y tiene tres problemas grandes. El primero es que al no cobrárselo a todos los productos, es muy difícil para el comercio y para obviamente las autoridades hacerle un seguimiento correcto a quién le cobró y a quién no le cobró el IVA. Seguramente muchos de ustedes han entrado a diferentes comercios y les dicen, esto vale tanto, pero si se lo facturo, le cobro el IVA que es del tanto por ciento. Ese tipo de cultura la tenemos. Segundo, al no ponerle IVA a ciertos productos, estamos perdiendo una oportunidad de recaudo. Y sobre todo estamos perdiendo una oportunidad de recaudo en la gente que podría pagar el IVA. Las personas de ingresos altos en Colombia, que no pagan el IVA en ciertos productos, pues básicamente de una u otra manera los estaríamos subsidiando aparentemente al hacer eso. Y tercero, hay tasas de IVA que realmente son muy altas en Colombia. Hablar de una tasa del 19%, es básicamente pues un sobreprecio del producto que no tiene sentido. Si uno quiere simplificar las cosas, que esto viene hablándose en Colombia hace muchos años, el ideal es tener un IVA del 7, del 8, del 9% en todos los productos y lograr la devolución de ese IVA a las personas de ingresos bajos, a la población vulnerable, para que compensen el pago del IVA que se haría en la canasta básica. Que obviamente es muy sensible decir que se le pone IVA al arroz, se le pone IVA a la leche, se le pone IVA al tomate, a la zanahoria, son cosas que suenan escandalosas, pero si se mira desde un marco más amplio en el que en realidad todos estamos aportando y simplificando el sistema y le estamos devolviendo a los que no tienen capacidad de compra para que puedan seguir comprando, las cosas mejorarían. Lo que no es pensable es hacer una tasa general del 19%, porque eso sería un golpe al bolsillo de los colombianos gigantesco. ¿Cuánto pesa el consumo de los colombianos en víveres, abarrotes versus los otros servicios, la ropa, la confección, los servicios de salud, educación, etcétera? A ver, eso depende, obviamente depende del nivel de ingreso y depende de la ciudad, pero si uno hablara de un total nacional, lo que uno llama las compras de mercado, donde está básicamente aseo personal, aseo del hogar, frutas, verduras, carnes, y este tipo de cosas, estamos hablando del orden del 30-35% de la canasta del gasto de los hogares. De esa canasta ya hay muchas cosas que tienen IVA. Hay muchos productos que son procesados que ya tienen IVA, como pueden ser los detergentes, como pueden ser los snacks, como son las gaseosas. O sea, hay cosas de esa canasta básica que usted plantea que ya tienen IVA hace muchos años. Hablemos ahora un poco de un estudio donde usted en el 2019, con datos del 2019, el estudio reciente de Radar, habla de cómo se gasta en ingresos de acuerdo al estrato socioeconómico versus el tamaño de cada población y qué encontró en esa inequidad que hay en Colombia. Sí, ese dato es clave y no es en Colombia, en el mundo entero, digamos que queda planteado para Colombia. Yo no tengo los números acá en la cabeza en este momento, pero es más o menos así. El 30% del gasto en Colombia en dinero, en plata, lo hace la población de ingresos bajos. Cerca del 50% del gasto, el 55, el 60% del gasto lo hacen las personas de ingresos medios y el 10% del gasto lo hacen personas de ingresos altos. Pero el 60 o 55% de la población es de ingresos bajos, el 35% de la población es de ingresos medios y solo el 4 o 5% de la población es de ingresos altos. Es decir, que más de la mitad de la población solo hacen el 30% del gasto, lo cual se convierte en no solo un problema de equidad, como usted muy bien lo plantea, sino en un problema de política pública muy difícil.
que imagínese usted ser presidente, ser alcalde, ser gobernador en este momento, y sabe que los que hacen las compras son las personas de ingresos medios y de altos, pero son la menor cantidad de la población. Pero si usted ayuda solamente a los que son de ingresos bajos, que hacen menos compras, no dinamiza el comercio y no dinamiza la producción. Entonces esto convierte en un problema de equilibrio de política pública, porque hay que ayudar a ambas partes para que el mercado no se frene, el comercio no se frene y podamos volver a recuperar empleo. Bueno, ¿y cómo es esto que si el gobierno nos pone toda la canasta familiar y todos los productos en el 19%, el consumo de los hogares colombianos caería en un 10%, lo cual sería absolutamente negativo incluso para el mismo gobierno? Más allá de lo político, eso es malo para todo el mundo. Hoy a las 11 de la mañana seguramente ustedes van a hacer cobertura, va a salir la publicación del Producto Interno Bruto. En esa publicación del Producto Interno Bruto nos van a decir que desde cuentas nacionales, o sea, las cuentas que se hacen para el PIB, el consumo de los hogares va a caer entre un 6 y un 7%. Con la medida de un IVA universal, la caída del gasto sería del 10%. O sea, la caída del gasto, la economía, con esa medida es más grande que la caída del año pasado. Lo cual, pues, obviamente no tiene ningún sentido. ¿Por qué decimos ese número? Si usted coge todo lo que paga en IVA durante el mes, en ropa, en electrodomésticos, en algunos servicios, en algunas comidas, y lo calcula sobre toda la plata que se gastó en el mes, más o menos, dependiendo de la persona, obviamente, el 5% de su gasto es IVA. Y ese 5% significa una tasa cercana al 5,5 en promedio. Si ese 5,5 usted lo sube al 19, pues hay una diferencia cercana de 14 puntos. Esos 14 puntos menos el aumento de la inflación, el aumento de salarios y algunos productos que no terminen quedando como salud y educación, hacen que el golpe en la canasta, o sea que usted puede comprar 10% menos, es un golpe gigantesco. Increíble, Julio. Sí. ¿Qué tan peligrosa puede ser esta reforma tributaria que plantea el gobierno y que podría ser presentada en el mes de marzo ante el Congreso? ¿Y no es más fácil quizás reducir el gasto público, controlar mayor la evasión, que en la evasión tenemos un hueco oscuro en Colombia en materia de impuestos? A ver, la reforma tributaria no es peligrosa. La reforma tributaria hay que hacerla. Y hay que hacerla en función que las condiciones de gasto del gobierno cambiaron. O sea, supongamos que esto es un hogar. Antes trabajaban papá y mamá, ahora solo trabaja papá y con la plata de papá hay que lograr mantener toda la casa. Entonces, el papá tiene que trabajar más o mamá, el que sea, dependiendo del hogar. Normalmente en Colombia tienden a ser más las mamás que los papás que se echan al hombro del hogar de frente. Y tiene que buscar nuevos ingresos. Entonces uno dice, no, en vez de buscar nuevos ingresos, reduzca gasto. Pero en un momento como este usted no puede reducir gasto. Porque si el gobierno dice voy a reducir gasto, ¿en dónde lo reduce? No, en carreteras. No, pero si no hace carreteras no genera empleo. No, es que voy a reducir gasto en educación, pero ¿cómo se le ocurre? No puede. No voy a reducir gasto en salud. Menos, estamos en plena pandemia. O sea, no hay por dónde hacer un recorte. O sea, la eficiencia de gastos que se lograría en esta reforma económica, fiscal, o como se vaya a plantear, que aún no es claro, que es mucho más que tributaria. Va a ser una cosa de eficiencia de gasto que no lo va a recortar mucho porque no van a tener de dónde, y lo que necesitan es subir los ingresos. Entonces, la idea del IVA universal, que lo tienen muchos países del mundo porque funciona bien, suena bien, pero pongámosle una tasa del 8 o 9% que es sensato. Segundo, el tema de la evasión y la ilusión, como usted bien lo menciona, hemos avanzado mucho y los últimos directores de la DIAN han hecho un avance muy importante en ese tema, pero desafortunadamente nuestra cultura de informalidad no permite que eso realmente se dé. Nosotros hemos permitido que una cantidad de personas y de comerciantes y de empresas se mantengan en un esquema informal. Ojo, informal, no ilegal. No estoy diciendo que la informalidad sea un delito. Si bien no es deseable, no es un delito. Usted va a una tienda de barrio y nunca tiene certeza de cuánto paga y no paga de IVA. Entonces, si uno pudiera ordenar la economía de una manera más eficiente, tendría mejores recaudos. Pero aún existen estos canales tradicionales e informales donde las personas prefieren ir a comprar para no pagar el impuesto o creer que no pagan el impuesto, y así de alguna manera la pérdida de recaudo es gigantesca en la economía. Por último, doctor Camilo Herrera, fundador de Radar, ¿usted cree que el gobierno nacional se va a dar la pela de tratar de proponerle al Congreso IVA universal del 19? Pues ya lo hizo. Y no lo hizo este año, lo hizo hace 2 años.
Y si uno mira a Alberto Carrasquilla hizo esa propuesta también estando en el gobierno Uribe. Digamos que es una idea antigua en las propuestas tributarias en Colombia. Lo van a hacer, de allá que pueda pasar en el Congreso es muy difícil. Yo los he escuchado a ustedes antes, perdónenme la impertinencia, hablar de política en el departamento. Entonces, suponga usted que los candidatos a la Cámara de Representantes por parte del Tolima y de Huila y los que estén escuchando esta emisión, voten a favor o en contra de los impuestos que se metan en esa reforma. Entonces, evidentemente, eso afecta a su electorado en la votación de marzo del 2022. Entonces, meter una reforma tributaria un año antes de elecciones departamentales y nacionales tiende a ser muy difícil. Y esto hace que todo el mundo esté en contra de la reforma y vaya a ser un camino muy difícil para el gobierno que claramente no tiene capital político para poder afrontar ese riesgo. Doctor Camilo Herrera, fundador de Radar, muchas gracias por estar con nosotros en Ecos del Conveima Ibagué Tolima y ojalá podamos presentarlo periódicamente. Como usted dijo, es la primera vez, pero no será la última.